Tuiteros, facebookeros y youtuberos, hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Jorge Sotomayor. El día de hoy con un buen amigo, con un diputado que en algunas ocasiones, déjame decirte, Fernando, hemos estado de acuerdo, en muchas ocasiones no, pero es un diputado que siempre da la lucha con la palabra, que siempre dice estoy o no estoy de acuerdo, pero de una manera elegante, correcta y siempre desde la tribuna con una buena argumentación, que podríamos o no estar de acuerdo, pero que yo respeto el que siempre es un parlamentario y no necesariamente alguien que pelea por la tribuna con una actitud física. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Café Grillo. No, encantado de estar contigo, Jorge. Por cierto, reconozco no solo el ímpetu que así como muestras en este programa, también lo muestras en la tribuna y en todos los espacios en los que estás. Reconozco que además eres un político joven con futuro, defiendes tus ideas, tus convicciones, y aunque discrepemos y aunque podamos debatir con esa pasión y con esa elocuencia, pues siempre existe el respeto, sobre todo porque es auténtico. Ahora que está tan común la demagogia, que unos dicen lo que otros quieren oír simplemente, sin ningún tipo de contenido, simplemente para la tribuna. La verdad es que tú eres un político auténtico, que defiendes tus ideas. Obviamente, algunas cosas nos ponemos de acuerdo, también tenemos identidades, y en aquello que no nos ponemos de acuerdo, pues reconocemos las reglas de la democracia para poder resolverlo. Pero encantado de estar contigo, de verdad. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí en Café Grillo. Esta es tu casa. Decirte que vamos a hablar de un tema en el que parece ser que estamos de acuerdo los dos, que es la reforma política, las leyes secundarias. No hablaremos de marihuana, que tendríamos algunos problemas, pero ¿qué te parece si vamos de lleno a la reforma política? Encantado, Jorge. Pues aquí andamos en los sabores de la naturaleza y vamos a platicar con el diputado Fernando Berlosada. Con un compromiso, que si llegas a estar aquí en la jefatura delegacional me vas a recibir. Amigos, siempre somos amigos. Eso. que ya quedó grabado. Que conste. Oye, pues a ver, antes que nada, como introducción, el Pacto por México fue un documento firmado, una serie de compromisos legislativos que firmaron pues el gobierno federal con los tres principales partidos. En específico me refiero al PRD, que es tu partido. Hay voces que estuvieron muy de acuerdo con el pacto, hay voces que desde un inicio dijeron que esto no debía ser, que ellos eran oposición o que ustedes son oposición y que por lo tanto no había que darle pues al presidente una manera de cómo poderse vanagloriar. Sobre todo, bueno, pues uno de los temas que estaba incluido era la reforma energética. Mira, curiosamente, en el último Congreso Nacional del PRD se votó la permanencia en el pacto y fue abrumadora mayoría para la permanencia. Incluso el grupo más fuerte que se oponía a esto, IDN, se acabó sumando. Nada más que cosas a la vida se suman y muy poco tiempo después se rompe el pacto. Yo creo que fue benéfico el pacto. ¿Por qué benéfico? Porque incidimos con nuestra gente y con nuestras propuestas. Está la reforma en telecomunicaciones, ahí se ve la mano de la izquierda, no solo de la izquierda. Reconozco que en esto hemos dado batallas juntos, aunque, si me permites la crítica, es cierto que en los 12 años de la alternancia, lejos de haberse debilitado el poder de los monopolios, se fortaleció en ese campo, en esos 12 años. El decretazo famoso y otras cosas fortalecieron más a eso, pero reconozco que esta batalla la dimos juntos. Para perder, dijimos, hay que democratizar los medios, y está la reforma en telecomunicaciones. La reforma educativa me parece que es buena, aunque sí se mediatizó, al darle a los gobernadores la facultad de ser ellos los que evalúen, pero es correcto que haya ya un trámite para el ingreso, un trámite, más que un trámite, una evaluación para el ingreso y para la promoción, porque antes era puramente discrecional y eso prestaba mucho a la corrupción. Y, por supuesto, creo que ha sido correcto los avances en transparencia. Ahí también es una lucha que el PAN y el PRD hemos dado juntos por fortalecer la transparencia, y ya lo tenemos un IFAI con autonomía, con dientes, etc. Entonces hemos avanzado en algunas cosas de una manera descabellada.
piensan que si no hubiéramos firmado el pacto se hubiera tenido la reforma energética, cual se hubiera puesto de cualquier manera de acuerdo, hubiera tenido los votos, hubiera tenido mayoría, porque en ese punto coinciden, ¿no? Nosotros estamos apostando a que vaya a haber consulta popular en 2015 y que finalmente sean los ciudadanos los que tengan la última palabra sobre esa reforma. Creo que la Constitución nos da base para eso, veremos qué pasa con la consulta popular, pero también es de las cosas que hemos sacado, la ley de consulta popular, por supuesto, que da un procedimiento a algo que yo creo que si somos honestos, diríamos que no solo es algo que logró el PRD, fueron los ciudadanos los que pusieron una agenda de reforma política. Bueno, ahí tenemos al 132, sí, claro. Tenemos grandes grupos sociales de jóvenes que pues, claro, habían estado pidiendo la democracia directa. Claro, de ahí salieron candidaturas independientes, iniciativa popular. La iniciativa preferente fue en ese paquete, aunque eso no es propiamente empoderamiento del ciudadano, pero bueno, salieron otras. Es absolutamente correcto que las hayamos impulsado juntos. Es parte de los grandes acuerdos que hemos podido construir. Oye, Fernando, pues ahora viene el tema de la reforma político-electoral. Para ti, pues por la ala que representas dentro del PRD, ¿cuáles son los temas más importantes donde ustedes van a poner los puntos sobre las IES de los aspectos que son los relevantes para la reforma política? Bueno, hay uno que es fundamental, que tiene que ver con el financiamiento. Antes había el límite del 10% de financiamiento privado, ahora ya no hay límite. O le ponemos un límite en la ley secundaria, o eso puede ser un barril sin fondo, ¿no? Y tú sabes que Bueno, barril sin fondo no estoy de acuerdo, porque ahora ya puede haber una anulación. Sí, claro. Si rebasas el tope, si rebasas por 5 puntos el tope, que a mí me hubiera gustado que por $1 fuera suficiente, pero bueno, quedó en 5 puntos. Bueno, 5 puntos y si deciden que es determinante para el resultado de la elección. Tienes razón, pero de todas maneras es muy importante saber el origen del recurso en política, porque además no todo recurso que hay en las campañas es auditable, lo sabemos. El problema es, ¿cuál es el gran problema que tenemos ustedes? Los lonches no son auditables. Las compras, exactamente, la compra del voto, el dinero incluso en efectivo que se da, etcétera, con mecanismos que nos han dejado no dados, porque sobre todo el PRI se supera a sí mismo. Y ahora estaban los niños halcones, esos famosos, los niños, un niño que acompaña a la persona a la urna, ve cómo vota y entonces es el que certifica en qué sentido votó, para ver si le dan la contraprestación, entre comillas, para esto. Pero buena los celulares que se prestan para que te entreguen la foto. Exacto, ¿no? Entonces, cada vez le buscan, pero el problema que tenemos es la compra del voto. Y si no hay control sobre el origen de los recursos, eso es grave. Entre otras cosas, en un país donde la delincuencia organizada está fuerte, tan poderosa, que ha penetrado todos los aspectos, si no ponemos controles sobre los ingresos, sobre las aportaciones, sobre el origen de los recursos, ahí tenemos un gran problema. Vimos lo que sucedió con Monex, lo que sucedió con, básicamente, el asunto de Monex y el financiamiento paralelo, a partir incluso de empresas fantasmas, y nos da una idea de si con esa restricción hacían eso, imagínate sin la restricción. Entonces, a nivel de la ley secundaria, tenemos que reglamentar. La fiscalización para ti es el punto primordial de esta reforma. Clave. Y el otro punto es el asunto de la discrecionalidad del INE respecto a las elecciones locales, porque dice, el INE podrá traer o no las elecciones locales, pero sería un error que esa decisión fuera básicamente política, porque entonces todos los partidos que son oposición en un estado van a pedir que lo atraigan. Bueno, y entonces van a buscar que incluso pero ahora el INE será el encargado de organizar todas las elecciones, desaparecerán los institutos electorales locales. No desaparecen. Los va a absorber el INE. Bueno, el INE nombra o ratifica a los integrantes de los comités estatales. Por cierto, comités estatales que les va a pagar el gobernador, sale con el dinero del recurso estatal, lo cual ya le das al gobernador una fuerza, porque toda la operación
de los institutos locales electorales van a salir de ahí. Pero sabemos tú y yo que hay elecciones donde el presidente municipal trae a la policía municipal y el gobernador trae a la policía estatal y hay riña entre ellos, o a veces uno trae a la marina y el otro trae al ejército. Sí, es un verdadero problema porque entre autoridades están peleando el día de la elección. Claro, y el punto es, aquí el INE va a poder atraer o no la elección, porque si no lo organizan los institutos estatales, que sí, efectivamente pueden ser nombrados por el INE, pero ¿cuál es el criterio para atraerlos o no? Eso no está claro, no quedó claro en la Constitución, o lo ponemos en la ley secundaria o va a ser una bronca, porque entonces todo el mundo va a pedir, más bien, sí, que los atraiga el INE según sea su conveniencia en cada estado, que en muchos estados claro que es necesario, porque el control que ejercen los gobernadores va a ser muy fuerte, y aunque les hayas quitado el nombramiento, la presión, sobre todo cuando tienes el control presupuestal, pues claro que lo van a tratar de utilizar. Es que en la reforma política electoral no, si el pacto tenía como objetivo enfrentar los poderes fácticos, en uno salió muy bien, como en la reforma en telecomunicaciones. Todo el mundo dice, fue claramente. En la educación, yo creo que se venció algunos poderes fácticos, pero también se mediatizó con lo que te digo, de que ahora que le dejas a los gobernadores la responsabilidad de evaluar, no al instituto de evaluación que hicimos autónomo, ese no va a evaluar, ese quizás dé los lineamientos, haga materiales, después haga, pero quien va a evaluar, que tiene esa responsabilidad, quedaron los gobernadores estatales, o sea, las secretarías de educación estatales, como los encargados de evaluar, y muchos gobernadores van a preferir, en mi opinión, su clientela política, tener a la clientela política, que evidentemente evaluar. Pero bueno, o sea, pero de cualquier manera se avanzó. Pero en caso de la reforma política, si el poder fáctico son los gobernadores que tenían el control de las elecciones, yo creo que ahí quedamos, o les ganamos por un gol, o quizás se quedamos empatados, porque ni todo se fue hacia la fuerza central que era la propuesta original, ni todo quedó los gobernadores, quedó un híbrido extraño, pero ese híbrido es peligroso porque o las leyes secundarias aclaran muy bien qué es lo que va a pasar, o vamos al caos. Y lo peor que uno puede perder en una elección es certidumbre. Claro. Entonces vamos a ir a una elección con grandes márgenes de incertidumbre si no hacemos las leyes secundarias que establezcan los parámetros, los criterios, cuándo el INE entra, cuándo no, etc. ¿no? Y bueno, pero tiene buenas cosas la reforma política. Tenemos la reelección, que hay personas que pueden o no estar de acuerdo con ella. Tenemos también, pues, este cambio en el gasto de los dineros, que como bien dices, ya está en la Constitución, pero ahora hay que ver cómo en la ley secundaria perfectamente lo cuadramos y garantizamos que esto no se vuelva a dar, que no tengamos otro Monex, por ejemplo. Los gobiernos de coalición son un gran avance. Los gobiernos de coalición, para ustedes que nos ven en su casa, en su oficina, quiere decir institucionalizar el Pacto por México. No sé si tú lo ves de esa misma manera. Sí, es hacerlo estructural. Exactamente. Haces estructural, pero es el problema que sea de nuestra democracia. No hay mayorías estables. Y por lo tanto, el gobierno de coalición lo que hace es garantizar estructuralmente que se conformen las mayorías estables y que esas mayorías estables se comprometan con un programa de gobierno. Es el punto de decir, este es el programa de gobierno, estas son las reformas que necesitamos y esta mayoría se hace conforme a qué, a ese programa, a ese planteamiento. Y más o menos queda garantizado también que si se conforma habrá un gobierno plural. ¿Por qué? Porque los secretarios del gabinete se tendrán que ser ratificados por las cámaras. Y esa ratificación por las cámaras, esa mayoría que se requiere para conformarlos, pues garantizaría que para construir esa mayoría pues hubiera una corresponsabilidad para gobernar. Y me parece que eso es la democracia. La democracia es la corresponsabilidad del ejercicio del gobierno, porque lo que imperaba muchas veces es que el opositor juega no a que le vaya bien al país, sino a frenar al gobierno. Y el gobierno juega no a que le vaya bien al país también, sino a ver cómo aprovecha los recursos del gobierno y los programas del gobierno para beneficiar a su propio partido. En los gobiernos de coalición me parece que es algo sano para salir de esos dos vicios que estaban en
en la política mexicana y generar mayorías estables que efectivamente den conducción, estabilidad al país y un rumbo certero. Muy bien, pues ahora pues cambiemos de tema y para conocer un poco más de este legislador que yo considero uno de los más grandes tuiteros en la política mexicana. ¿Cuántos seguidores tienes? 29,000. 29,000 seguidores, que se dice fácil, pero no es poca cosa. Yo veo que siempre andas ahí muy metido en el Twitter. El follow es de quien lo trabaja. El follow es de quien lo trabaja, siempre peleándote con los peje zombies, peleándote siempre con los troles, pero bueno, yo me divierto mucho con tus tweets, debo reconocerlo. Pues ahora, la verdad es que más bien es defender las ideas propias y defender la legitimidad de mantener tus ideas, porque lo que ellos cuestionan, que es el punto, es si no piensas como yo, eres inmoral. Fernando, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy. Esta es tu casa, ojalá podamos reunirnos otra vez, eres un gran conversador. Y bueno amigos, pues esto fue Café Grillo Política al Grano. Los invito a que nos regalen un like, a que se suscriban, aquí abajo va a salir la dirección. Y bueno, pues coméntenos por favor a quién quieren que entrevistemos y a qué cafetería quieren que asistamos. Muchas gracias. Encontramos en el restaurante Sabores de la Naturaleza. Nosotros vendemos productos orgánicos, el cual no trae mucha sal, mucho azúcar, nada de grasa y trae mucha nutrición. Bienvenidos, los esperamos aquí en su restaurante para que vengan ustedes mismos y comprueben de lo que estamos vendiendo. Cuqueros y youtuberos, hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Jorge Sotomayor. No se pierdan, la próxima semana tendremos al diputado Alberto Rodríguez Calderón del PRI.